Dale, compadre, dale, compadre. 26 hombres, todos alineados, todos desarmados, todos con un único disparo en la cabeza. En la selva del Guaviare no hubo combate, no hubo enfrentamiento, hubo algo mucho más oscuro, una infiltración interna que terminó en una masacre silenciosa. Durante horas se habló de un choque armado entre disidencias, pero la evidencia forense empezó a contar otra historia. Ningún rastro de pólvora en las manos, ningún impacto cruzado, ninguna señal de resistencia. Y en el centro de esa historia aparece un nombre que hoy sacude a las disidencias de las FARC, alias Corea. Hay varios indicadores que precisamente el análisis inicial de inspección acá da cuenta. Uno de ellos pues, es que hay ausencia de heridas defensivas o de combate. En un enfrentamiento real hay impactos erráticos, hay algunas extremidades como el tórax, hay trayectorias múltiples, balísticas. Aquí no, aquí el patrón parece ser muy repetitivo en que se propinaron tiros de gracia y al parecer a corta distancia. No hay una dispersión balística, ¿sí? Por eso al parecer los únicos proyectiles que se encontraron o que se han encontrado han sido precisamente en la humanidad, en el cuerpo de cada una de las víctimas. Ese es uno de los elementos de tipo forense que más llama la atención en relación con esa masacre. Eso es poco frecuente, no es común, ¿sí? Y cuando ocurre pues es muy significativo, porque puede obedecer a varios móviles, ¿sí? Unas purgas internas, una forma de castigar, una forma de hacer una limpieza dentro de la organización, de sospechas por tener seguramente infiltraciones, es decir, sujetos de bandos contrarios que puedan involucrarse en la organización y que estén pasando información sensible, o penetraciones, es decir, que se haya convencido a alguien de la organización para que proporcione esa información a un bando contrario. Y también está mandando un mensaje de poder, ¿no? Un mensaje de terror. Recordemos que el terrorismo es psicológico dentro de la organización, ¿sí? Diciendo quien siquiera intente traicionarnos o desviarse del régimen que tenemos, pues va a tener las mismas consecuencias. Medicina legal encontró algo imposible de ignorar. Ninguno tenía rastros de pólvora en las manos, no presentaban heridas de combate, todos tenían un solo disparo en la cabeza a corta distancia. Entre las víctimas había 4 menores de edad, 3 de ellas mujeres provenientes del Cauca. Para investigadores judiciales, la escena no deja margen de duda. Es prácticamente imposible que 26 personas mueran así en medio de un combate. Incluso el propio Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco, negó que se tratara de un enfrentamiento y habló de envenenamiento previo, hipótesis que hoy investiga la Fiscalía con pruebas toxicológicas. No hay signos de defensivos en los cuerpos, ¿sí? No hay signos de que hayan intentado huir. Parece que todos fueron puestos en incapacidad de resistir. De hecho, hay una hipótesis que está verificando precisamente medicina legal a través de análisis toxicológicos, y es que posiblemente le suministraban algún tipo de sustancia con antelación a propinarle los tiros de gracia, a fin de dejarlos en incapacidad de mostrar resistencia ante la masacre que se iba a cometer. Es una escena que fue controlada. Esta no es una escena que uno puede analizar, es propia de un enfrentamiento o de una confrontación. Aquí entra en la escena alias Corea, cabecilla de peso dentro de la estructura de Iván Mordisco. Corea tenía presencia en Arauca, pero su poder empezó a fracturarse tras disputas internas con alias Pescado. Es como el ELN vive difundiendo de que somos paramilitares.
nosotros somos ningunos paramilitares. Peleas por mando, control de hombres y manejo de economías ilegales. Ese conflicto lo obligó a trasladarse al Guaviare, supuestamente para fortalecer la guerra contra alias Calarcá Córdoba. Pero la versión de inteligencia militar dice otra cosa. Según esos reportes, la facción de Calarcá habría pagado a Corea para debilitar desde adentro a la estructura de Mordisco y facilitar una infiltración clave. Fuentes de inteligencia sostienen que Corea habría entregado rutas, puntos de reunión, listas de combatientes, generando una falsa sensación de seguridad dentro del grupo. Las traiciones internas en las estructuras disidentes de las FARC operan según lo que Diego Gambetta, el sociólogo Diego Gambetta, denominaría las lógicas de la confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que en un entorno donde las lealtades son frágiles, donde la palabra se desvanece, es mucho más fácil que existan pugnas internas y paranoias por la constitución y consolidación del poder. Entonces, desde Gambetta, esta lógica de confianza solo nos hace reafirmar que las disidencias, al estar sin una estructura jerárquica clara, pueden siempre estar en potencia y en peligro de ser traicionadas o de traicionarse mutuamente, y con ello pues facilitar que otros grupos que rivalizan con ellos puedan también empezar a generar infiltraciones, como es el caso de esta noticia. Es que la competencia por el control de las líneas de mando dentro de las estructuras están a viva voz y son tal vez la forma más inmediata de entender muchas veces estas competencias y estas traiciones. Las traiciones suceden precisamente porque hay algún tipo de protagonismos en términos de rutas, en términos de control de hombres, o trátese también de control territorial e inclusive de prestigio y de ascenso dentro de la misma estructura. Seguramente venganzas y también incluso dobles agencias, me explico. La forma mediante la cual incluso actores, miembros de estas disidencias, operan para otras fuerzas criminales. Y esto también sugiere que las traiciones empiezan a cobrar, por supuesto, hasta con la vida. El plan habría sido tan simple como brutal. A un grupo de hombres de Mordisco se les ofrecieron garantías internas dentro de la misma organización armada, no frente al Estado, no ante el ejército, sino bajo órdenes que creían legítimas. Una vez reunidos, fueron desarmados, les quitaron radios, armas y pertenencias, y luego ejecutados uno a uno. Tip de gracia, sin resistencia, en total indefensión. Para analistas, este método no solo elimina combatientes, sino que reconfigura el control territorial sin necesidad de combates abiertos. Pero es una táctica también que ocurre en las formas más o poco convencionales en términos de guerra de guerrillas y en términos de la clandestinidad y la criminalidad. Son formas de ajustes de cuentas también. Eso no exime que eso no sea un delito, todo lo contrario, es un punto de partida para darnos cuenta la capacidad de sevicia y la capacidad de daño que pueden tener esos actores, incluso con sus propios hombres en sus propias filas. Los mensajes que tienen estas ejecuciones son en doble vía. Por supuesto, a nivel externo, se leen como una forma en la que las FARC han perdido todo tipo de repudio por la vida. No hay un respeto, no hay un valor hacia el otro. Entonces, esto nos quiere decir que a nivel externo, si las FARC o las disidencias de las FARC son capaces de asesinar a sus iguales, pues hacia la sociedad civil pueden ser capaces de cualquier cosa. Y a nivel interno se considera que hay una constante desmoralización de la tropa porque se ven constantemente en peligro. Que 26 compañeros sean fusilados por un tema de traiciones, de deslealtades, pues lo único que va a generar es que se produzca más esta lógica de desconfianza de la que venimos hablando.
En el Guaviare operan 7 estructuras armadas ilegales al mismo tiempo. Estructura Marco Aurelio Buendía. Con inteligencia dominante del Ejército Nacional, sostuvo combates contra la estructura Marco Aurelio Buendía. Estructura John Linares. Ubicó un depósito ilegal perteneciente a la estructura John Linares. Compañía móvil Isaías Carvajal. Estructura primera Armando Ríos. Subestructura 44 Antonio Ricaurte. Columna móvil Rodrigo Reyes. Segunda Marquetalia. Frente Iván Merchán. CNEB. Todos disputándose corredores del narcotráfico, rutas hacia Guainía, Caquetá y el oriente del país. El informe señala a Puerto Cachicamo y al sur rural de San José del Guaviare como nodos logísticos clave. En estas zonas, el control no se gana con fusiles, sino con infiltración y traiciones internas. Guaviare, Caquetá, por ejemplo, son zonas en las que ha habido una altísima producción de coca. Son zonas de corredores estratégicos de narcotráfico y son zonas que de alguna otra forma están controladas no solamente por estas 7 estructuras que tú mencionas, sino por otras tantas que seguramente no conocemos en medios de comunicación tan famosos. Me explico. Lo que opera aquí es una suerte de gobernanza híbrida criminal, donde en el territorio se comparte incluso soberanía con estas estructuras. Entonces esto explica muchas cosas y explica por qué la combustión social y la combustión criminal son las que proliferan en este tipo de epicentros geográficos del país. Miremos lo que ocurre en Catatumbo, por ejemplo. Miremos lo que ocurre, por ejemplo, en zona de frontera entre Colombia y Venezuela, en la región de Arauca, para no irnos tan lejos. Y es que la manera en la cual operan estructuras armadas criminales, junto con presencia estatal, pero también con vacíos de poder estatal, nos lleva a pensar hasta qué punto son los grupos armados y grupos criminales quienes son los que instauran orden, reglas de juego y, por supuesto, mecanismos incluso de construcción de legitimidades en los territorios. Por 3 situaciones claras. Primero, la ausencia del Estado. Segundo, la precariedad de la democracia. Y 3, la falta de instituciones judiciales que puedan tener control sobre el territorio. De manera desafortunada, la administración de Gustavo Petro debe reconocer que pese a las buenas intenciones de la paz total, en el caso del Guaviare ha sido un fracaso absoluto, porque no solo de intenciones vive un territorio, vive de políticas públicas, de proyectos y de acompañamiento a esa sociedad civil que quiere transformar las condiciones de la guerra. No se logra solo con buenas intenciones y retóricas desde Bogotá, sino que ese proceso no ha sido acompañado y pues es caldo de cultivo que facilita la inserción de grupos que están presentes en estas zonas, generan control sobre ellas y la población civil no tiene otra opción que sumirse de manera obediente y miedosa a ese poder de consenso aparentemente, pero de coerción a través de las y de una forma de llevar la violencia de manera desorganizada, terrorista y amenazante como lo estamos viendo en este suceso. Leonardo González, director de Indepaz, fue claro: estos hechos podrían configurarse como una masacre. Sería la 7ª del 2026 y la de mayor número de víctimas en 6 años. La Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas por el riesgo para la población civil, el reclutamiento forzado y la expansión del conflicto en la Amazonía. El CICR también ha advertido que las comunidades están quedando atrapadas entre actores armados que ya no distinguen entre combatientes y civiles. Mordisco y Calarcá lo que están generando no es otra cosa que existan otros líderes que de manera oportunista dentro de las disidencias de las FARC aprovechen estos conflictos para generar sus propias organizaciones o su propio modus operandi. No se nos debe olvidar que en las organizaciones criminales hay un punto que es de vital atención interpretativa y es el aprendizaje. Las organizaciones criminales y sus líderes, a medida que tienen una capacidad de aprendizaje, control de la zona, control de la logística de las economías ilegales y sumisión de la población, pues van creyendo que tienen el poder de incidir o de organizar a la región. Entonces lo que Mordisco y Calarcá van a generar en el futuro inmediato es que sus dos facciones terminen más fragmentadas de lo que están
y empecemos a tener más y crueles liderazgos dentro de las disidencias de las FARC. Sí, seguramente más que cambiar el equilibrio de poder entre ellos dos, seguramente sí puede reconfigurar el mapa del conflicto. Y es que esto puede trazar de alguna u otra manera unas tensiones nuevas en un capítulo que incluso estamos en momento casi que ya electoral. Y esto traducirá seguramente y se coordinará con lo que ha empezado a hacer la administración Petro, y es que recordemos que en las últimas horas ha tomado la decisión, después de su entrevista o su reunión con el presidente Trump, de bombardear estructuras del ELN y de recalibrar algunas estrategias de seguridad nacional, seguramente no solamente entre mordisco y calarcá, sino también el equilibrio de fuerzas con el Estado. La muerte de 26 disidentes fue una advertencia, una traición desde adentro, y nos muestra cómo hoy se gana el poder en la selva, sin disparar en combate, pero sí ejecutando en silencio. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar la guerra criminal cuando el enemigo ya no está afuera sino dentro de su propia estructura? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.